Mm, Listo. Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra plática del día de hoy y a nuestro programa Diálogos que Transforman. Como todos los jueves, les agradecemos su presencia y su participación. Les mencionamos también que todas estas conferencias y videos se quedan grabados en la página de Facebook y en YouTube. Esto obviamente de parte de la UPAC Estado de México, el Encuentro Ciudadano y el Centro Cultural de los Posados de Cristo Rey. En el canal de YouTube de Encuentro Ciudadano encontrarán estos videos y también obviamente en las páginas de Facebook. Les agradeceremos mucho si nos dieran un like y siguieran estas páginas y obviamente like a los videos y a lo que se sube acerca de estos temas. Ahora le doy la palabra al maestro Jorge Lar para que nos presente al invitado de hoy. Hola, buenas noches, Estivali. Buenas noches a los participantes en la sala de Zoom y las personas que nos siguen en nuestras redes sociales. Hoy contamos con la presencia del maestro Víctor Manuel Chávez Huitrón. Él estudió filosofía y sociología con especialidad en doctrina social de la Iglesia en las universidades salesiana y gregoriana, respectivamente, en Roma, Italia. También estudió teología en la Universidad Pontificia de México y un diplomado en administración de empresas en el IPADE. Fue coordinador académico del IMDOSOC por 17 años y director general por 3. Fue miembro del equipo de apoyo en doctrina social de la Iglesia por 12 años en el CELAM y secretario del grupo de doctrina social de la Iglesia de la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, el ODUCAL, por 8 años. Colaboró también con la Universidad Pontificia de México como coordinador de la Facultad de Ciencias y Humanidades y como director de Promoción Nacional y Relaciones Públicas. Actualmente colabora con el Consejo Nacional de Laicos en el Observatorio Nacional de la Secretaría de la Conferencia del Episcopado Mexicano y es conferencista y formador de laicos y en doctrina social de la Iglesia. La plática de hoy se llama Vivir con pasión el Evangelio del individualismo al encuentro con los otros. Pues buenas noches, doctor, es un encuentro contar con su presencia. Adelante, es suyo el micrófono. Muchas gracias y gracias por la invitación, gracias por estar aquí reunidos esta noche. La verdad es que es un tema muy apasionante, muy bonito. Difícilmente vamos a poder abarcar muchos de los aspectos que quisiera compartir, pero espero que sea sobre todo estimulante para la reflexión de ustedes en donde quiera que se encuentren. Te pido una disculpa porque estoy un poco ronco, pero bueno, el tema tiene como tres palabras clave que me parece que son sobre las cuales podemos reflexionar y establecer una conversación. Y la primera es precisamente vivir con pasión el Evangelio. El Evangelio es la primera de ellas. Y el Evangelio, como todos nosotros sabemos, es una buena noticia que consiste básicamente en que Dios está ocupado en la salvación de los hombres y nos ofrece gratuitamente en Cristo Jesús salvación integral para todos. Comunicar esto es evangelizar, comunicar este proyecto de salvación como una buena noticia. Pasión por el Evangelio significa conocer a profundidad, haber introyectado en uno, haber masticado, profundizado, incluso analizado en la mayor parte de lo posible, precisamente las enseñanzas de Jesús y los temas esenciales de esa enseñanza. Esto nos lleva necesariamente a conocer a Cristo. Cristo que es una persona, Cristo que es teológicamente y técnicamente, por así decirlo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero bueno, más allá de este nombre técnico, es una persona con la cual podemos entablar una relación.
de la misma forma como la entabló Juan, Pedro, Santiago, Andrés en su tiempo, que si bien tuvieron el privilegio de vivir, ser contemporáneos y vivir la experiencia personal con Cristo, pues nosotros también tenemos ese privilegio de poder tener una experiencia personal con Cristo. La pasión por el Cristo y el Evangelio no puede surgir de otra cosa que no sea conocer a Cristo. Quien conoce a Cristo, conoce a la persona, al ser humano, al individuo más impactante para la experiencia humana en todo el tiempo. Conocer a Jesucristo es conocer el plan de Dios hecho carne. Y el plan de Dios es que todos los hombres de todos los tiempos, crezcamos a la medida de Jesucristo, su Hijo. Cuando Dios creó el mundo y creó a la humanidad, tenía en la mente y en la mirada a Jesucristo, no a Adán y no a Eva. Entonces, conocer a Jesucristo es conocer mi vocación. ¿A qué estoy llamado a hacer y a crecer? ¿En qué dirección? ¿Cuál es el modelo, por así decirlo, bajo el cual fui creado o fuimos creados? Dice el texto del Génesis que fuimos creados a imagen y semejanza divina. Y precisamente Jesucristo encarna esa imagen divina, toma carne esa imagen divina del hombre. Entonces, conocer a Jesucristo es conocer a la persona más impactante, más maravillosa, más coherente, mayormente desarrollada, o digamos, una persona plena en todo el sentido de la palabra, cuyas enseñanzas desbordan cualquier sabiduría humana, pertenecen a una sabiduría que más bien es divina. Sus enseñanzas están además testificadas por su vida. Su forma de vivir ejemplifican sus enseñanzas, que están diseminadas pues en esto que conocemos como los evangelios, los 4 evangelios, y que obviamente son objeto de estudio a muchos niveles. Pero conocer a Jesucristo es también conocer el destino al cual estamos llamados, conocer el origen de donde venimos y conocer la forma de vivir como Dios nos sugiere y nos invita a que vivamos. Y si comprendemos todos estos elementos y muchos más, lo que significa Jesucristo verdadero Dios, Jesucristo verdadero hombre, Jesucristo Mesías, Jesucristo Señor de la historia, etcétera, etcétera, muchos títulos cristológicos, profundizar en todo ello es dejarnos fascinar intelectual y emocionalmente por una persona que nos atrapa, que nos convence, que nos lleva a su terreno sin forzarnos ni coaccionarnos, mucho menos sin mentirnos y tampoco sin, digamos, usar técnicas como el chantaje. La persona de Jesucristo es de tal plenitud que uno no puede menos que enamorarse de él. Si esto ocurre, entonces hay una exigencia interna de tener una pasión por vivir el Evangelio. Esta pasión por vivir el Evangelio no puede surgir de alguien que no conozca a Jesucristo. No puede surgir de una ética cristiana, moral cristiana, etcétera, que diga estos mandamientos hay que cumplir y en esos mandamientos está hacer esto, hacer lo otro, etcétera, ¿no? La pasión por Jesucristo es fruto de una experiencia de mi relación personal con Jesucristo. Entonces, ahí tenemos un primer punto que obviamente invita a la reflexión, a la autoevaluación. ¿Qué tanto conozco a Jesucristo?
Y me encantó un título de un libro que leí hace tiempo de un gran teólogo católico, cuyo título es ¿Conocemos a Jesucristo? ¿Jesucristo nos conoce? Las dos son preguntas. En la medida en que nosotros nos acerquemos a Jesús y penetremos en el misterio de su persona y comencemos a conocerlo, nos vamos abriendo y vamos haciendo que también Jesucristo nos conozca. Entonces es una relación dialógica, es una relación de amistad, es una relación de amor, de ida y vuelta. Igual que cuando uno se enamora de otra persona. Cuando usted era joven o yo era joven y nos enamoramos de una novia o de la esposa actual, pues ese fue un trabajo de ida y vuelta, de irnos descubriendo el uno al otro, de irnos manifestando, de irnos abriendo, de conversar, de desnudar nuestra alma y nuestro ser hacia el otro. Y cada capa que íbamos quitando de apariencias, pues nos iba dejando lo que somos realmente. Y ese trabajo hay que hacerlo continuamente durante toda la vida. Nunca acaba. Conocer a Jesucristo y dejar que Jesucristo me conozca es un trabajo que dura toda la vida, pero que nos apasiona, que nos atrapa, porque en este trabajo hay un fenómeno de seducción. Y uso la palabra exprofeso, uso la palabra porque es la palabra adecuada. En el Antiguo Testamento, precisamente en la literatura de los profetas, Ezequiel nos habla precisamente de esto. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. La labor que hace Dios para con los hombres entonces es de seducirnos sin aniquilar nuestra libertad, sin manipularnos bajo ningún aspecto. Es una seducción hecha de una entrega generosa de su parte hacia uno. Y si uno se abre, uno comienza a conocer a esta persona maravillosa que es Dios Jesucristo. Y empieza uno a entender, más bien, comienza uno a ver distinta la vida humana, distinta a mi propia vida y también la vida de mis semejantes. Y el proyecto de Jesucristo nos va convenciendo paso a paso, punto por punto, como el proyecto más claro, más profundo, más atractivo en este camino de llegar a ser seres humanos en plenitud. No es propiamente, y hay que decirlo de una vez desde ahorita y reiterarlo varias veces, el Evangelio y el proyecto de vivir en Jesucristo no es como un libro de autoayuda para superar algunos problemitas internos y no, nada de eso. Es como descubrir todo el software o todos los softwares y el hardware bajo el cual fuimos hechos que nos llevan a ser plenamente personas, como Él lo fue. Y las palabras que Jesucristo nos dirige, nos invita a seguirlo, se vuelven para nosotros no como una obligación, mucho menos como una carga pesada, sino como una grata invitación para pertenecer a los suyos, para ser de los suyos, para ser, digamos, uno más ese grupo de hombres y mujeres que él preparó, precisamente para comunicar a otros ese proyecto, esa buena noticia de salvación. Entonces, para hablar de pasión por Jesucristo, el punto clave está en esto, en conocer a Jesucristo. Conocerlo con la mayor profundidad posible. Lo que significa conocer los evangelios con la mayor profundidad posible, con la mayor seriedad posible.
Y así nos pasáramos toda nuestra vida estudiando este tema, jamás abarcaríamos por completo la riqueza inagotable de lo que es Jesús, el Señor de la historia. Una riqueza que, repito, nos atrapa, nos seduce, nos apasiona, nos enamora y por el cual entonces el hombre puede dar la vida por él. ¿Qué tiene que ver esto con la vida social? Todo. Porque Jesucristo nos enseñó una manera de vivir en sociedad como parte de esa planificación de vida humana, como parte de ese seguimiento, como parte de ese ser de su grupo. Hay una manera de ver la realidad humana y de trabajar sobre esa realidad humana. Seguir a Jesucristo, entonces, no es solamente un trabajo al interno de la conciencia de uno, no es una experiencia privada que uno tiene en forma particular y muy secreta. Seguir a Jesucristo no es solamente dirigir enseñanzas y directrices para el foro interno de la conciencia, ¿no? Sino que seguir a Jesucristo es una forma de vida humana. Y la vida humana se establece en relación con los otros, con las otras que son mis contemporáneos. Entonces, una primera invitación que me permito hacer con mucha humildad es a que cada uno de los que estamos escuchando esto nos atrevamos a seguir conociendo a Jesucristo, a seguir conociendo su palabra, sus enseñanzas, su persona, su misterio. La Iglesia lo nombra así, el misterio de Jesucristo, como también nombra así a la Iglesia, el misterio de la Iglesia. Y la palabra misterio no significa que esté oculto o que sea una cosa privada para unos cuantos. Lo misterioso al cual tienen acceso unos cuantos privilegiados, no. La palabra misterio aquí tiene sentido de que jamás el entendimiento humano podrá agotar toda la riqueza que implica conocer a la persona de Jesucristo, que implica conocer al hombre como misterio e incluso a la iglesia misma. Todo lo que podamos decir sobre el hombre, la iglesia y Cristo estará bien dicho, tendrá su fundamento y su sustento. Y todo junto no agota la realidad de Jesucristo. Por eso se le llama misterio. Siempre hay algo más que desvelar, algo más que conocer. La historia de los santos nos dice que todos aquellos que tuvieron una experiencia de encuentro personal con Cristo quedaron fascinados, quedaron transformados, fueron nuevas personas. Muchos de ellos dejaron su vida pasada, sus trabajos, sus actividades, su familia, sus hábitos, sus costumbres, sus sueños, sus fantasías, sus proyectos, todo eso lo dejaron por seguir a Jesucristo. Y ese trabajo de seguir a Jesucristo dio por resultado en muchos de estos mujeres, hombres y santos, el efecto de precisamente poder compartir a las nuevas generaciones o a las generaciones en que les tocó vivir esta buena noticia. Entonces, pues hay muchos ejemplos, ¿no? Desde San Francisco de Asís, o Ignacio de Loyola, o Juan Bosco, o Madre Teresa, el Beato Anacleto González Flores, qué sé yo. Muchos ejemplos de hombres y mujeres que quedaron fascinados por Cristo y transformados por él. Si hay que hablar de transformación de la vida social, pero como un fruto del Evangelio, esa transformación de la vida social comienza con la transformación de uno mismo. No puede haber transformación de la vida social en esta visión cristiana
si no hay primero una transformación de mí mismo en Cristo, con Cristo, para Cristo, desde Cristo. Y precisamente conocerlo con mayor profundidad nos va dando claves para dejar ese hombre viejo que soy y revestirme del hombre nuevo. Estas son palabras de San Pablo, que nos invita precisamente a dejar al hombre viejo y revestirnos del hombre nuevo, que es Cristo. ¿Cómo se hace eso? Conociendo mejor a Jesucristo. Y a través de ese conocimiento, teniendo una relación más personal, más profunda, más amorosa, más constante con Jesucristo. Y dejar que Él penetre en nuestro corazón y nuestra conciencia para que Él nos transforme. Cuando se da este proceso de transformación, me parece que todas las enseñanzas de los evangelios y las experiencias y narraciones que ahí se dan, podríamos sintetizarlas en una palabra. Cuando penetra el evangelio, la palabra de Cristo en los hombres, se da un proceso en el cual se va renunciando poco a poco al egoísmo y todas sus formas. Se va renunciando al egoísmo, a los frutos de una vida egoísta, y se va uno revistiendo más bien de la palabra contraria. Va dejando uno el hombre viejo, que es egoísta, y se va revistiendo uno del hombre nuevo, que es servidor. Servicio. Servicio a los otros. ¿Qué vino a hacer Jesucristo a la tierra? A servir. He venido a servir, no a ser servido. ¿En qué consistió ese servicio? En comunicar a los hombres los designios del Padre y en pagar con su vida la verificación de ese proyecto del Padre. El que quiera ser el primero, dice Jesús a sus discípulos, el que quiera ser el más importante, el mayor, el ejemplo, que sea el servidor. Servicio. La palabra servicio evangélicamente es la contraria a egoísmo. Cuando uno, conociendo a Jesucristo, dejándose transformar por Jesucristo, aquí tenemos una clave de verificación de que estamos en el camino correcto. ¿Cuál es esa clave? Que este conocimiento y esta relación con Cristo me están ayudando a dejar todas mis formas de egoísmo y me están conduciendo hacia un terreno en el cual me siento y soy servidor de los demás. Ahí comienza la transformación del mundo social. ¿Y qué tiene que ver esto con el individualismo, que es la otra palabra clave del título de esta charla? La pasión por vivir el evangelio como un antídoto ante el individualismo, pues que el individualismo es una forma de expresión del egoísmo. El individualismo expresa las necesidades más básicas del ser humano, pero también las más ególatras. El individualismo, ahorita vamos a reflexionar un poco más sobre él, es la antítesis del evangelio. Aquella persona, hombre, mujer, quien sea, instalada en el individualismo, pues está instalada en la antítesis del evangelio. Está instalada en el paradigma del egoísmo, del primer hombre, de Adán y Eva. No está instalada en el paradigma del hombre pleno, perfecto, que es Cristo, que es servidor. Y ese individualismo, ¿de dónde viene? Ese individualismo que además es una característica del tiempo actual. Estamos viviendo tiempos muy, la palabra muy quizás no sea la más adecuada,
Estamos viviendo tiempos extremadamente de difusión de formas de individualismo que precisamente están llevando al mundo a una mayor problemática. El individualismo está destruyendo la vida social. El individualismo está destruyendo todas las formas de agregación social, todas las formas de institucionalización de la vida social. Está poniendo en jaque incluso todas las reglas, sean jurídicas o morales, sobre las cuales estaba basada o está basada la vida social. El individualismo es como un virus que se ha ido propagando, ahora que está un poco de moda, que nuevamente el COVID anda por ahí, por todos lados, que hay que cuidarse. Bueno, pues es un virus, muy bien. Un virus que si uno no se cuida, se puede uno contagiar. Pues el individualismo es como un virus social, cultural, que está ahí. Y si uno se descuida, queda infectado por ese virus del individualismo. El individualismo lo que hace es cerrarnos al otro. Cerrarnos al otro. Cuando Jesucristo lo que nos invita es estar abierto a las necesidades de los otros. El individualismo lo que nos dice es tú primero, tú después y tú al último. Tú eres lo más importante, el único importante. Y los demás pasan a segundo, tercero, cuarto o último término. Cuando Jesucristo nos invita a decir, pues si tú quieres ser el primero, tienes que ser el servidor de todos. Es decir, no debes de considerarte el principal, cuyo valor y dignidad están ahí para que los otros le sirvan a uno. No, uno cuando sigue a Jesucristo, más bien uno se reviste de esa humildad para ser servidor de los otros. En cambio, el individualismo te dice primero tú, luego tú y después tú. Y si los demás no alcanzan, no es tu problema. El individualismo te dice que no hay una vida más valiosa que la tuya. La tuya es la vida más valiosa. Es la que tienes que cuidar. Es la que tienes que conservar. Es la que tienes que preservar y expandir. Y solo ocúpate de eso. Haciendo entonces a un lado la existencia, la presencia, las necesidades de los otros. El individualismo incluso te invita a decir, no veas a los otros, aíslate de los otros. Los otros son molestos, los otros te van a, con la pura mirada, te pueden estar entorpeciendo tu paz interior. Con sus necesidades básicas, te pueden estar entorpeciendo tu vida cotidiana. Y te van a demandar, te van a pedir, te van a solicitar ayuda. Mejor aíslate de los otros. Entonces uno va creyendo que es bueno aislarse de los otros. No solamente que es bueno, que es lo mejor aislarnos de los demás. Yo entro a mi casa, no solamente a mi casa, entro a mi recámara o a mi estudio, a mi espacio preferido, y aquí yo soy yo. Aquí yo soy pleno. Aquí, ¿por qué? Porque no hay nadie. Porque no hay nadie que me solicite un servicio. Y vamos creyendo que esta es vida plena, que esta es felicidad, que esto es lo más a todo dar que se puede uno pasar. Si yo salgo de mi estudio y salgo de mi casa, inmediatamente voy a encontrar probablemente gente pobre que está en la calle. Sigo caminando y voy a encontrar migrantes que también están de paso. Sigo caminando y voy a encontrar gente que tiene casitas apenas de cartón. Y a lo mejor más adelante encuentro mujeres y niños que están dedicados a la prostitución.
Y todas esas personas, con su sola presencia, me demandan atención. Mejor me aíslo. Mejor llévatela tranquila. Ocúpate de ti mismo. Entonces, el individualismo es una invitación permanente a aislarnos de los demás, a tal grado que puede llevarnos también a aislarnos de nuestros propios seres queridos, de nuestros propios familiares. El individualismo nos dice incluso que dentro de tu propia familia tú eres el primero y el principal, el primero, el segundo y el tercero. Entonces tenemos experiencias tristes de cómo dentro de un mismo núcleo familiar o de una familia extensa hay formas de individualismo porque ese virus ya llegó ahí. El individualismo te dice también, oye, en esto de ocuparte de lo tuyo, no se te vaya a ocurrir hacer sociedad con otros, asociarte con otros, porque no va a ningún lado eso. No se te vaya a ocurrir pertenecer a un partido político y hacer militancia política. Es pérdida de tiempo. No se te vaya a ocurrir ser parte, tú ser fundador o ser parte de una asociación civil. Es pérdida de tiempo. Mejor tú resuelve tus problemas, resuelve tus necesidades por ti mismo. Sale a la vida social, pero para ver de dónde puedes tomar lo que necesitas para ti. Entonces el individualismo es una invitación a no asociarnos con otros para cambiar la vida social, sino más bien tú solito, ocúpate de lo tuyo y solito sal y busca y toma y llévate y usa eso que necesitas. El individualismo incluso se puede llevar al terreno religioso. El individualismo nos puede incluso deformar el evangelio. Hay un tema muy bonito, muy delicado, lo menciono rápidamente, y es que el individualismo nos ha llevado a entender que la misma salvación en Cristo Jesús es individual, es cada uno por separado. Y no es así. Dios elige un pueblo para salvar al pueblo, Israel. No salva a los individuos, salva al pueblo, Israel. La iglesia hoy es el nuevo pueblo de Dios. Dios nos quiere salvar como comunidad, como iglesia. Y la iglesia, que es el nuevo pueblo de Dios, que quiere ser salvado por Dios, tiene una tarea, ir y evangelizar, ir y llevar esa buena noticia para que se amplíe el número de los miembros de esta iglesia, porque Dios salva en su iglesia. San Juan Bosco, santo de los jóvenes del siglo XIX, San Juan Bosco les decía a sus muchachos, porque él trabajó con muchachos, particularmente pobres y abandonados, fruto de la revolución industrial, cuyos padres habían muerto por las precarias condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Y había muchos en Turín, muchos jovencitos abandonados a su suerte. Don Bosco no fue egoísta, Don Bosco salió al encuentro de sus niños y los acogió y les dio casa, les dio parroquia, les dio hogar, les dio estudios, etcétera. Y formó, poco a poco se fue formando la familia salesiana, la congregación salesiana. Y muchos niños pasaron por su casa, recibieron educación, recibieron autoestima, recibieron todo lo que pudieran recibir, y muchos se fueron al mundo a ser buenos ciudadanos. Muchos otros se quedaron con él para seguir proyectando el carisma salesiano.
Y don Bosco les decía a sus niños, bueno, los que querían quedarse con él, oigan, yo no tengo nada que darles, ¿eh? Yo lo único que les puedo ofrecer son dos cosas: pan, trabajo y paraíso. Pan, trabajo, mucho trabajo y paraíso. Y les decía también lo siguiente: acuérdense que no nos vamos al cielo solos, ni nos vamos al infierno solos. Nadie se va al cielo y nadie se va al infierno solos. Nos vamos con otros. Así de sencillo se los explicaba San Juan Bosco para decir, tenemos que ayudarnos unos a otros para estar en esta dimensión de salvación. ¿En qué consiste esta dimensión de salvación? Estar en disposición del servicio a los demás, como Cristo. Y logró transformar la vida de muchos jovencitos y logró transformar la vida de a la congregación, pues que está instalada en muchos países, etc. ¿A dónde voy con todo esto? Y un último dato sobre esto. El mismo Papa Benedicto XVI, en una de sus encíclicas, la segunda encíclica, Spes Salvi, es un nombre de la encíclica, en el capítulo 4 nos dice, la salvación es comunitaria. Sin embargo, el individualismo, que incluso se ha metido a la iglesia misma y a una cierta forma de entender la salvación, nos ha llevado a entender que incluso para ir al cielo es una cosa personal, individual, solos, sin los otros. Eso es una gran mentira. Trabajar con pasión para vencer el individualismo tiene sus raíces entonces en el conocimiento de Cristo. Para vivir como Cristo y aplicar sus enseñanzas, cuyas enseñanzas son tres: formar comunidad, pasar por el mundo haciendo el bien, no simplemente no hacer el mal, ¿eh? Uno no se salva por no hacer el mal. Pasar haciendo el bien, como lo hizo Jesucristo, haciendo el bien como comunidad. Y eso se hace sirviendo a los hombres. El individualismo, entonces, es lo contrario al cristianismo. ¿Por qué estamos en una etapa tan individualística? Miren, a mí me asombra la cantidad de libros, de filósofos, de sociólogos ateos que hay ahorita en el mercado, un montón de libros, que hablan sobre lo tremendo, como alertando de las tremendas consecuencias del individualismo contemporáneo. Y son ateos, no son hombres de fe. Puedo ahorita citarles varios autores, pero no es el caso. Ya el Papa Juan Pablo II lo había dicho, lo había advertido, el Concilio Vaticano de alguna manera, y muchas encíclicas sociales, el compendio de la doctrina social de la Iglesia, también nos lo había dicho, que se estaba perdiendo algo muy importante, que es la amistad cívica. Sentirnos nosotros, pero sentirnos nosotros no por obligación, sino genuinamente en relación con los otros para salvarnos juntos, salvarnos de todos los riesgos juntos, incluso de la muerte eterna. Se ha perdido la amistad cívica, se ha perdido la dimensión social del ser humano. La cultura, el mercado e incluso la política nos han individualizado y no nos hemos dado cuenta. El mercado, la cultura, la economía y la política nos han atomizado, nos han hecho átomos separados unos de otros, porque solo así pueden dominarnos. El mercado nos domina. Todos somos hiperconsumidores. El que no consume no se siente feliz. Pero ahí no está la felicidad en consumir, y menos en consumir en exceso.
La política nos usa estando individualizados, atomizados. Atomizados somos débiles, absolutamente débiles. Y entonces manipulables y nos pueden usar. Y la cultura nos dice que lo más importante hoy día no es transformar la sociedad, no es mejorar el medio ambiente, no es tú pásatela bien, disfruta la vida, goza la vida, los placeres de la vida, de forma individualista, sin responsabilidad. Entonces, sea la economía, sea la política, como la cultura, son una invitación a exacerbar la dimensión individual de cada uno. Por eso es ismo, individualismo. Los ismos son exacerbación de algo. El individuo es positivo, es una connotación positiva, pero el individualismo ya es la exacerbación de una dimensión a costa de las otras. Mercado, la misma política y la cultura nos exacerban la dimensión individual y de ahí surge el individualismo. Estando así, todos perdemos. Estando así, somos manipulables. Estando así, estamos extraviados. Y estando así, somos los seres más vulnerables de la historia. Y es lo que estamos viviendo hoy. Pero quien vive en Cristo es un hombre nuevo. Quien vive en Cristo, quien conoce a Cristo es un hombre nuevo. Ese hombre nuevo es capaz de ir a contracorriente de lo que te dice el mundo. La pasión por Jesucristo se verifica, la pasión por Jesucristo y la pasión por el Evangelio se verifica cuando yo no me dejo inducir ni conducir por el mundo, por los criterios del mundo, que van en una dirección. Consume, despolitízate, no sirvas, no te asocies, disfruta la vida. Esa es la dirección del mundo. Quien vive con pasión el Evangelio y el conocimiento de Jesucristo va en sentido contrario. No te despolitices, politízate. Asume tu responsabilidad política. Participa en la política con mayor observancia y con mayor perfección. Asóciate con otros, porque solamente asociados nos podemos salvar de todo. La propia iglesia es una asociación de fieles. Iglesia es comunidad de fieles, es una asociación. La iglesia, si fuéramos auténticamente, viviéramos como iglesia, seríamos una asociación de fieles que siguiendo a Jesucristo va en sentido contrario a la cultura, a la economía y a la política actual. El Evangelio, la pasión por Cristo, nos dice, sirve a los demás, no, dedícate a vivir la vida bien, dedícate a gozar la vida y los demás que se sirve a los demás, particularmente a los más pobres, a los más necesitados. Comparte de tus bienes, construye el bien común, va en sentido contrario. Desde que Tomás me indicó el tema en estos términos, la pasión por vivir el Evangelio, inmediatamente me puse a ver qué esquema, bajo qué esquema tendría que plantear esto, y me pareció que el esquema más válido es este. Quien vive con verdadera pasión el Evangelio es porque lo conoce. Eso significa conocer a Cristo. Y eso significa ir en contracorriente. Cuando los cristianos no vamos en contracorriente, o sea, nos comportamos igual que el mundo, despolitizados, individualistas, egoístas, materialistas, hedonistas, sin asociarnos con otros.
aunque vayamos a misa, usemos escapulario, tengamos imágenes de la Virgen de Guadalupe y demás, no estamos dando ningún testimonio, no estamos dando ninguna buena noticia al mundo. Y ahí está parte y con esto voy terminando, ahí está parte del reto que tenemos los cristianos católicos hoy en día. Creo que es el reto, ser coherentes con el Evangelio. Voy a decir una cosa y espero no lastimar oídos castos, espero que se entienda bien, pero se trata de vivir el Evangelio. Esas enseñanzas de Jesús que están, por ejemplo, en las bienaventuranzas. Si ustedes se fijan, las bienaventuranzas, para el mundo son malaventuranzas o son desgracias. Bienaventurados los que lloran. Pues eso desde la óptica del mundo es una desgracia. Si lloras es porque estás mal. Bienaventurados los que tienen sed de justicia. Estás mal, te han cometido injusticias. Bienaventurados los pacíficos, no los que hacen la guerra, etcétera, etcétera. Las bienaventuranzas van en sentido contrario a lo que el mundo nos va enseñando. Mateo 25 nos dice que el examen final va a consistir en, ¿te ocupaste del hermano pobre o fuiste indiferente? Fuiste egoísta y individualista. Porque el examen final, donde Jesucristo va a apartar a la derecha a unos y a la izquierda a otros, va a ser, ¿me viste desnudo y no me diste de vestido? ¿Me viste sediento y no hiciste nada? Fuiste egoísta. Solo, encarcelado y no me fuiste a ver. ¿Y cuándo, Señor? Si tuviéramos, pues cuando no lo hiciste con el más pequeño, con el más humilde, con el más jodido de los hombres con los que te encontraste en la existencia, no lo hiciste con él. Y quienes sí lo hicieron es porque ahí me vieron, ahí me encontraron. Se ocuparon de mí, me sirvieron, dándome de comer, dándome de beber, dándome un vestido, acompañándome, etcétera, etcétera. Y por último, pues la gran enseñanza del mandamiento del amor. El amor es entrega, el amor es servicio. El amor es, yo me quito del centro para ponerte a ti al centro. Si yo me quedo en el centro, sírvanme, denme, pobrecito yo. Pero si yo me quito del centro, me descentro para poner al otro, entonces me hago servidor. El mandamiento de Jesús, que es el que hay que vivir, con pasión, es amar. Y termino con estas expresiones que siempre me han parecido fabulosas. Hay una que conocemos mucho, ¿no? De Madre Teresa. ¿Cuánto hay que amar? La pregunta es ¿cuánto hay que amar? ¿Cuánto hay que dar? ¿Cuánto hay que servir? Mucho, poquito o nada. ¿Cuánto? ¿Cuál es la medida, no? Y Madre Teresa decía, bueno, pues hay que dar hasta que duela. Hay que servir hasta que duela. Hay que servir y darnos hasta que nos cansemos, hasta que sudemos, hasta que nos duela, no sé, los pies de caminar o las manos de ayudar o la espalda de cargar o el alma de ver tanto dolor humano y acogerlo. Mientras no nos duela, nuestro dar pues es muy superficial, es muy simple. Esa es la medida del amor para Madre Teresa. Cuando le preguntaron, ¿y cuánto hay que dar, madre? ¿Cuánto hay que amar? Hay que amar hasta que te duele. Esto en Jesucristo lo podemos ver fundamentalmente en la cruz. Y seguimos crucificados nosotros. Y hay otra expresión que me gusta mucho, también del cardenal Bantuán, con esto termino. Francisco Nguyen Bantuán fue un obispo vietnamita que el comunismo lo encarceló, se enfermó, pero fue un gran santo, que está en camino a la beatificación. Luego se lo llevó Juan Pablo II al Vaticano y lo hizo presidente de Justicia y Paz y demás.
y él fundó una comunidad religiosa y entre sus textos espirituales tiene una frase importantísima, incluso para hoy en México. Decía el cardenal Bantuán, hay que amar hasta formar la unidad. El amor une, el egoísmo separa. El amor perdona y une, el egoísmo se venga. El amor que es de Cristo une a los hombres. Y eso es lo que vino a hacer Jesucristo, unir a los hombres entre sí e unirnos a nosotros con Dios. La palabra clave de la buena noticia es que podemos unirnos con Dios y podemos también unirnos con los hermanos. Para unirnos con los hermanos necesitamos amar. La medida de que ese amor está dando frutos es cuando nuestra entrega, nuestro servicio, une. No separa y no desune, sino une a las personas. Nos cohesiona como comunidad. Y entonces juntos, como comunidad, como hermanos unidos, podemos decir con toda coherencia, Padre nuestro. Que es la oración que Cristo nos enseñó. Y que algunos teólogos dicen que no era tanto una oración, sino que era como un manifiesto de lo que creían quienes eran sus seguidores. Como una síntesis de lo que él predicaba, el Padre Nuestro. Pero comienza con estas palabras, Padre Nuestro. Ese es el proyecto, que podamos unirnos, que podamos amar, servir hasta unirnos. Obviamente eso va a doler. Y ese es un criterio de verificación de si vivo con pasión el Evangelio o no. Y eso tiene un impacto en la vida social necesariamente. El Evangelio entonces es un antídoto contra la cultura actual de individualismo. Y no veo otro antídoto, por cierto. No veo otro antídoto en el mundo. Al menos me causa mucha satisfacción lo que les comentaba, ver que filósofos y sociólogos ateos señalan que el individualismo no es el camino que debe recorrer la humanidad para resolver sus problemas. Y con esto, pues termino y les paso el micrófono. No sé cuánto tiempo más tengamos, a ver si hay tiempo de algún poco de diálogo que podamos establecer. Sí, muchas gracias. Una plática muy interesante, muy profunda, que yo los invito, como decía bien ella al principio, las grabaciones quedan en las páginas de Facebook y también en YouTube. Entonces sería bueno, yo espero y los invito a que la vuelvan a ver para que reflexionen toda la profundidad, ¿no? Y como hacemos siempre aquí en la sala de Zoom, les pediría que ahí en reacciones levante la manita el que tenga una pregunta para... A ver, Sara, ya levantó la mano Sara rápidamente. Adelante, activa tu micrófono, por favor. Gracias. Yo quería que nos hiciera nuestro expositor del día de hoy un comentario sobre una cuestión que hace muchos años escuché, pero creo que tiene mucho valor. Estos fenómenos que vivimos hoy en día, la situación en la que nos encontramos es muy individualista. O sea, estamos en una etapa de la historia de la humanidad en donde es necesario hacer prevalecer el ego, el yo, sobre de los demás. Ya lo comentó él hace un momento, ¿verdad? Y esta frase que yo escuché va en el sentido educativo. Nos decía un amigo que estamos muy acostumbrados en materia educativa de fortalecer la autoestima de los estudiantes, pero nadie se pone a pensar en la contraparte de la autoestima, que es la heteroestima. O sea, no nada más tengo que ver por mí o el desarrollo de mi autoestima, sino que mi autoestima también está en relación con los demás. Y entonces tenemos que aprender a apreciar a los demás, porque hoy en día
se conduele uno más de la situación, por ejemplo, de los animales o de las plantas, etcétera, pero cuando vemos a un migrante o cuando vemos a una persona con necesidades, pues hacemos que no lo vemos, hacemos que no nos interesa o hacemos que no podemos ayudarle. Un comentario, por favor, maestro Víctor, gracias. Gracias a ti, Sara. Creo que es muy cierto lo que señalas. Yo simplemente redondearía diciendo que hay como dos formas de fortalecer la autoestima. Una, quedándote en el egoísmo, tú, yo, no veas en otro, fortalécete a ti, ámate a ti primero, etcétera, y nadie da lo que no tiene, y pues ahí te quedas, ahí te estacionas. Probablemente algo de estima, de mayor valoración a ti mismo consigas, pero digo probablemente. Y ese es un camino. El otro camino es precisamente la del servicio. Servir te pone en contacto con los otros. Y servir y amar a los otros propicia de forma natural una vuelta hacia ti de eso que diste. Y eso te confirma en tu identidad, eso te confirma en tus capacidades, eso te confirma en tu estima personal, es otro camino. Entonces, creo yo que hay veces que algunos métodos psicológicos quieren, algunas propuestas más que métodos en psicología quieren afirmar la estima de uno mismo sin los otros. El resultado es que no se consigue. Y creo que el Evangelio nos enseña a que podemos afirmar nuestra propia estima solo en el amor. Y el amor implica la relación con otros. Ahí viene la heteroestima que tú señalabas, ¿no? Entonces, ese es el desafío. El cristiano no es que seamos a favor de darnos de latigazos y castigarnos y así como si fuéramos. No, claro que también el amor propio es importante, claro que el cuidado de uno mismo es importante y demás, pero eso se logra en la propuesta cristiana incluyendo a los otros e incluyéndolos de la mejor manera. Yo ponerme al servicio de ellos, máxime si están necesitados. Y ese camino te desarrolla una personalidad y una autoestima que la vida de los santos nos dan testigo de ello. Por eso hicieron grandes cosas. Todos los santos hicieron grandes cosas. Si no fueran hombres con una fuerte estima de sí mismos, no hubieran logrado nada de eso. Pero estaban en este otro camino. Digamos, en síntesis, de cultivar la autoestima a través de la heteroestima, usando las palabras que señalaste. Me parece que por ahí va el Evangelio. Muchas gracias. Ahora tiene la mano levantada Armando Alvarado. Por favor, activa tu micrófono. Hola, buenas noches a todos, buenas noches. Me impresionó mucho lo que comentó respecto de al cielo se llega juntos, pero también al infierno. Entonces, eh, y también relacionándolo un poco con la Madre Teresa de Calcuta, lo que también usted comentaba de dar hasta que duela. ¿Hay un límite de amar y de dar hasta que duela? Porque también está una parte, si no mal recuerdo en el Evangelio, que dice, bueno, donde no los escuchen, donde no los reciban, pues sacudirse las sandalias e irse de ese pueblo, ¿no? Sí, yo creo que el sentido de las palabras de donde no los reciban, pues no insistan y sacúdense las sandalias de ese polvo, tiene un sentido distinto a ponerle un límite a la entrega. Yo creo que no va por ahí. El hecho de decir, bueno, donde vayan, tienen que establecer relaciones de amistad para que los inviten a quedarse. O sea, lejos de ser una prevención de que se pueden encontrar gente muy dura y muy mala, es más bien tú que llevas la buena noticia, tienes que hacerte amigo, tienes que propiciar que te inviten.
Y por otro lado, esa pregunta del límite del amor, me acuerdo mucho, me remite al sacerdote que nos casó a mi esposa y a mí, que ahora es obispo, por cierto, ya emérito, ¿no? Pero hace 30 y tantos años. Era un sacerdote y él siempre le gustaba hablar de esto y decía, a ver, el amor de la pareja es prototipo del amor entre todos los seres humanos. ¿Cómo debe de ser ese amor? Debe de ser como el de Jesucristo. Porque Jesucristo, pues, encarna el verdadero amor de Dios por la humanidad. Así el varón tiene que amar a su esposa y la esposa, porque también el matrimonio es un prototipo de ese amor con el que Dios ama a los hombres. ¿Y cómo es ese amor? ¿Tiene límites? ¿Tiene medidas? No. Dice el Evangelio que los amó y los amó hasta el extremo. Y el padrecito decía siempre, no dice los amó hasta el equilibrio, no, los amó hasta el extremo. El amor, sobre todo cristiano, está dispuesto a ir al extremo, a la entrega total. Y vuelvo a la vida de los santos. ¿Cómo murieron los santos? ¿Exhaustos por entregarse o martirizados? Porque no escatimaron. Jesucristo mismo no escatimó. Siempre en la vigilia pascual y demás, pues reconocemos que hasta la última gota de sangre, la última gota de sudor, se entregó por nosotros. Y el Evangelio lo dice así. Amó a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el extremo. Entonces nos decía Padrecito respecto de la boda, no vayan a empezar ustedes cónyuges a que, bueno, pues hasta aquí, porque yo también me tengo que cuidar y mi autoestima y yo también tengo mis partes muy personales que tengo que quererme a mí mismo. Cuando empiecen con esas cosas, ya se salieron de la lógica de Dios. ¿Cómo murió Pedro? ¿Cómo murió Pablo? ¿Cómo murió Andrés? ¿Cómo murió Juan? Si vamos a la historia y vemos las muertes de estos señores, no murieron en cama, descansando, ya de viejitos, porque se fueron dosificando en su entrega. No, murieron crucificados también, apedreados, quemados, porque no escatimaron en su entrega. Y tiene que ver con lo de la pasión. Cuanto más vas conociendo a Jesús, más te vas enamorando de ese camino del amor hasta el extremo. Y los mártires nos dan muestra de esto. Es cierto que el martirio es un don de Dios, no es fruto de una voluntariedad humana, pero nos dan muestra de que solamente donde hay derramamiento de sangre por Cristo, solamente en esos casos donde la entrega es total, florece la iglesia, florece el proyecto de Dios. Cuando hay tibieza, cuando hay medidas, cuando hay hasta aquí ya y lo demás ya déjeme descansar, ahí no florece la iglesia, no florece el proyecto de Dios. Si esto que estoy planteando es así, esto de ser cristiano es una cosa seria, ¿eh? Es una cosa seria, no admite tibiezas. Voy a usar una palabra más fea, no admite mediocridad. O sea, es de Cristo, y si está uno dispuesto a vivir como Cristo vivió, amando hasta el extremo, o no ser de Cristo, es lo que yo pienso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta por ahí? Tengo una. ¿Puedo? Sí, ¿cómo no? ¿Este grupo qué es? Bueno, fíjate, digamos, algo que hace, pues, ¿qué será? Ya van a ser unos 5 años.
cuando empezó bueno, no, en 2020, cuando empezó la pandemia, con un amigo, con Rafa Funes, empezamos a transmitir programas semanales. Durante mucho tiempo fue cada semana, cada semana, cada semana, programas con la idea de difundir el pensamiento social cristiano o cristiano. Y empezamos así a difundirlo con nuestros amigos, con los conocidos, con la idea de dar una alternativa, porque no sé si recuerdas que cuando empezamos con la pandemia todo el mundo se metió a ver, pues encerrados a ver series de narcos y de cosas así bien feas. Pues no, pues vamos a ofrecer, tratar con un granito de arena y difundir sobre todo pensamiento social, doctrina social y cuestiones acerca hemos tenido aquí personas que os han hablado de la ópera, de alimentación, de ecología, de un sinfín bueno, de la autoestima, también de la educación de la educación de los jóvenes y cómo educarlos por medio de los lazos afectivos, o sea, un montón de temas con la idea de productividad, de cuestión de negocios, de seguridad, con la idea de ofrecer algo diferente, ¿no? Y todo pues con un enfoque católico, ¿no? Hemos Ok. tenido temas de análisis políticos, pero esa fue la idea, ¿no? Empezar y hemos tomado, a veces, digo, la mayoría del tiempo han sido semanales, después empezamos a tomar, bien, pues es agotador, es tener que estar ahí siempre, toda cada semana, y empezamos a tenerlos cada primero y tercer jueves de mes, y así hemos estado. Ok. De tema, por ejemplo, una vez tuvimos un éxito tremendo con temas acerca de Agustín Iturbide, de la independencia, o sea, sí, sí, ha estado variado, ¿no? Variado el programa, pero esa es la respuesta, ¿no? Ok, bueno, espero no haber desentonado No, seguir en para la nada, pobreza del mundo. hemos tenido seminaristas, estuvieron aquí Monseñor Samaniego, estuvo también Monseñor Héctor, dándonos unas pláticas muy, muy interesantes Monseñor Samaniego nos platicó del buen samaritano, Monseñor Héctor de otras cosas más complicadas, digamos, pero estuvo muy buena la plática. Entonces sí ha estado muy bien. Me voy a permitir mandarle a Tomás eh, algunos links de videos que me gustaría que vieran para profundizar lo que yo no pude hacer aquí, que es las raíces culturales del individualismo. Ok, De manera que viendo esos videos se puede uno profundizar más y entender lo que está pasando culturalmente hablando y también políticamente hablando, como desafíos ante los cuales pues tenemos que dar una respuesta cristiana. y quedas aquí invitado, ¿eh? Cuando quieras platicar de esos temas y profundizar en estos temas, también adelante, ¿eh? Perfecto, bueno, pues muchas gracias. Sí, cómo no. Yo tengo una pregunta que a lo mejor suena muy simple, Dígame. pero la verdad es que es básico, ¿no? Es que hay que conocer. La idea es, estás hablando de vivir el Evangelio y de entregarse, de conocer a Jesús. ¿Cómo recomiendas tú que conozcamos a Jesús? ¿De qué manera? Bueno, no, es la pregunta más importante que se puede hacer. Mira, le voy a responder de dos formas. Una testimonial y la otra, pues digamos, cultural. Yo era católico del montón, es decir, un poco formado, primera comunión, en fin, las cosas normales como hace uno de chiquito, ¿no? Pero Dios tuvo a bien poner en mi camino a un hermano protestante cuando estaba en la preparatoria y ese hermano protestante me atosigaba, ¿no? Ustedes católicos se van a condenar por idólatras y, en fin, todas las historias, ¿no? Que nos avientan los hermanos protestantes a los católicos. Y yo me revolcaba y le rebatía, pero sin conocimiento de causa, ¿no? Entonces, no, tú estás mal, ¿no es cierto? Pero entonces, cada que regresaba a mi casa, mi camino, iba yo pensando, ¿y si este canijo tiene razón? Entonces, me metió la duda. Entonces, eso me llevó a buscar. Y buscando, después de varias etapas, para simplificar, mi testimonio es que yo creo haber encontrado o tener un encuentro con Cristo leyendo los evangelios. Cuando era chamaco, de manera individual, me conseguí un librito chiquito que hay.
Entonces, en el trayecto del camión y de regreso en la prepa, los evangelios. Y fue una lectura que a mí me transformó. Entonces, ahí tienes una clave. Un encuentro con la palabra de Dios, un estudio, una lectura o un estudio serio con la palabra de Dios. Serio no significa científico, porque eso tiene otros fines. Eso te puede conectar con Cristo, necesariamente. Segundo, la otra respuesta es más académica, si quieres. Juan Pablo II quiso responder esta pregunta y lo hizo en el año 2000, bueno, en 1999, cuando salió Eclesia in América. Eclesia in América, que es el sínodo de todo el continente de América, en el número, ¿qué? 12, creo que sí es el número 12, dice que hay 4 formas de encontrarnos con Cristo vivo. La primera forma es encuentro con la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, ahí está Cristo hablando, particularmente los evangelios o el Nuevo Testamento. Pues hay que hacer una lectura seria del Nuevo Testamento, comenzando por los evangelios. Esta es una forma de encontrarte con Cristo vivo. Segundo, la vida de oración y la vida sacramental. La vida de oración y frecuentar los sacramentos es otra manera de encontrarnos con Cristo vivo. Tercero, de manera particular, la Eucaristía. Que ahí estamos comiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el gran misterio que le da sentido a toda nuestra existencia cristiana. Y pone un cuarto punto, un cuarto medio para encontrarnos con Cristo vivo. Y dice el Papa Juan Pablo II, ve, acércate y convive con los pobres, porque ahí está Cristo vivo. No es ve como si fueras Cruz Roja o Morena a llevarles cosas, no. Ve y toca pobre, vive con ellos, abraza a los pobres. En el pobre está Cristo vivo presente. Entonces, estas experiencias, y también lo testifican muchos hombres y mujeres, por ejemplo, alguna vez que fueron a misiones y cosas por el estilo, que fueron y tocaron la pobreza a hombres y mujeres que viven en la pobreza material, no espiritual. Esa realidad te transforma, porque ahí está Cristo vivo. Es Mateo 25. Entonces, esos 4 medios me parece que tenemos al alcance. La palabra de Dios, particularmente el Nuevo Testamento, la vida de oración y los sacramentos, la Eucaristía y tocar pobre. Son los medios con los cuales uno puede encontrarse con Cristo vivo. Ok, muchas gracias. Y aquí trae a colación que luego hay gente que anda diciendo por ahí, que dice que el Papa Francisco innova y cosas raras, pues para nada, ¿no? Él, en lugar de decir eso del pobre, nos dice que salgamos a las periferias, ¿no? Que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Las periferias, y él le pone, a veces son físicas, ¿no? Espacios físicos donde están los pobres, y también habla de las periferias existenciales, que es la gente que está abandonada, que está desesperada, que tiene una situación existencial de sufrimiento, y hay mucha gente también en eso, ¿no? Aunque no viva en los cinturones de miseria. Que es un tipo de pobreza, ¿no? Absolutamente. Entonces, haciendo esta experiencia uno se va encontrando con Cristo. Y yo también, a mí me ha ayudado mucho, leer libros sobre Jesucristo, porque me ayuda mucho a comprender mayormente el misterio de quién es la persona de Jesucristo. Y hay muchísima literatura al respecto. Sí, así es. Bueno, Pues digo, no sé si hay alguien más por ahí con alguna pregunta. Que ya estamos en tiempo. Vamos a dar la palabra a Sara Funes, que nos va a platicar y a ver qué te parece ahí. Es un anuncio, son 2 anuncios. Uno, vamos a hacer la promoción de la maestría en Doctrina Social, que se está llevando a cabo en la UBAC y que están todavía las inscripciones abiertas. Es una maestría muy interesante que da
o que se enfoca precisamente en hacer, en la parte de la ciencia, la fe sin ciencia pues no es fe, en conocer, en profundizar la doctrina social, pero además se debe terminar un trabajo que difunda y que lleve los principios de la doctrina a la sociedad, ¿no? Entonces, adelante, Sara, por favor, y nos va a recomendar ahí que ayudemos también a los padres, a los cruzados de Cristo Rey, con unas compras, ¿no? Adelante, Sara, por favor. Gracias, Jorge. No sé si me puedan permitir compartir pantalla, por favor, para que les presente estos tres, bueno, son dos cuestiones, ¿no? De las que les voy a platicar a todos, para que pues nos apoyen, para que se interesen por las diferentes actividades que este grupo que nos convoca en Encuentro Ciudadano les ofrece a nuestros amigos. Ya se puede. Nosotros estamos, gracias. Sí, me dicen si ya está. Sí se ve, ¿verdad? Te estás empezando. Está bien. Bueno, no se me dicen. No, no se ve nada. Si quieres, inténtalo otra vez. Caray. Es que yo ya lo puse. Sí, pero dice que has iniciado, pero no aparece. Pues ahora no me puedo mover. Pues nada más deja de compartir. Sí, ya le estoy moviendo aquí. Ya ves que luego Sí. estos medios, pero bueno, les voy platicando entonces que en colaboración con los Cruzados de Cristo Rey, estamos ese esfuerzo de Encuentro Ciudadano, particularmente con el Centro Cultural, que ha publicado ya hace 15 días, se les presentó a ustedes el segundo volumen de la revista de Ave María 32, que tiene un costo de 100 pesitos para quien guste comprarlo. Lo pueden adquirir allá en la Casa de los Cruzados o lo pueden adquirir también aquí en Ciudad Neza. Aquí nada más me lo piden y ya nos ponemos de acuerdo para que yo se los entregue. Estamos pensando en otros libros, en otras bibliografías que pueden ser del interés de todos. Como puede ser el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, como puede ser también otro libro que está de reciente publicación del Papa Francisco, que se llama Te deseo felicidad. Entonces les estamos ofreciendo estas obras que son de interés general y que yo creo que nos van a servir mucho como laicos para nuestro estudio y preparación. Ya Y sé. bueno, ahora sí ya se ve. Bueno, este es entonces el artículo, la revista de Ave María 32. Y aquí, en cuanto se mueva aquí están las otras obras que estamos promoviendo también, el manual de oraciones, un librito muy sencillo del Espíritu Santo en tiempos de Twitter, otro librito que se llama Documentos sobre la espiritualidad de Cristo Rey, hasta rosarios les estamos ofreciendo y estamos por ofrecerles también a ustedes este libro que les acabo de comentar de su santidad el Papa Francisco. Entonces, los que se interesan, pues nada más nos dicen y ya con eso. Ya con eso se los hacemos llegar, nos ponemos de acuerdo, son costos muy accesibles. Y bueno, presentarles de manera muy breve la maestría en Doctrina Social Cristiana. En estas fotos que les estoy presentando es la graduación del primer grupo de la maestría. Ya tiene 2 años que se graduaron los primeros. Ahorita está por salir un grupo de 8 compañeros más para titularse ya, pues ya en días de titularse, porque las clases acaban de terminar. Ahora, bueno, van a terminar ahora el día 20, ¿no? 20 de julio es el último día de clases que tiene la tercera generación de alumnos de la maestría. Son 8 compañeros. En la primera generación, fíjense, fue muy interesante porque fueron 16. Después nos agarró la pandemia y fuimos bien poquitos, pero nos repusimos y la siguiente generación pues van a titularse también un buen grupo. Luego ya tenemos un grupo también cursando, terminando ahorita su segundo semestre, un grupo muy interesante en donde está participando Armando, que está por aquí con nosotros en la sala. Y bueno, los estamos invitando a que se incorporen
a la maestría. Ahorita estamos en pleno proceso de inscripciones. Queremos que participen, que se entusiasmen con el estudio sistemático de la doctrina social de la Iglesia. No es nada más voy a agarrar la encíclica y me voy a poner a leer. Hay que hacer muchas actividades, estudiar, resumir, analizar, hacer ensayos y los ponemos a realizar prácticas de campo, vamos a poner en práctica aquí o allá o acullá la doctrina social de la Iglesia. Armando, por ejemplo, está haciendo un proyecto para una empresa y dirigir la empresa con espíritu social cristiano. Hay quienes están trabajando con migrantes, hay quienes han trabajado en la evangelización de los jóvenes o en el trabajo también en las empresas. Entonces, esta maestría nos ofrece esa posibilidad. Los costos son accesibles, las clases, todas las actividades son online. Tenemos la asesoría de todos los maestros para que participen y les den el acompañamiento que se necesita para ir estudiando con orden y con cierto rigor la doctrina social cristiana. Entonces, nos ponemos a sus órdenes para las inscripciones vía WhatsApp, vía mensajería, como ustedes quieran, teléfono, ingresando a la página de la UBAC, ubac.edu. Entonces ahí pueden encontrarlo, buscan las ofertas de posgrados. Nuestra maestría es 100% virtual, entonces en ese listado de maestrías virtuales ahí vamos a estar. Es el sistema ejecutivo el que seguimos nosotros, con acompañamiento, con todo en la plataforma y en donde además tenemos estas otras conferencias a las que invitamos a nuestros alumnos a participar. Si alguien tuviera alguna duda, pues de una vez, las clases van a empezar en agosto. Tenemos un cursito para enseñarles a utilizar la plataforma y pues nos ponemos a sus órdenes. Pues eso sería todo. Todo, no sé si tengan algún otro comentario, pregunta, duda. Yo, agradecerle a Víctor su participación, pero también, si nos comenta, él está dando unos cursos, al respecto para que queden también en conocimiento de ustedes. Víctor, ¿nos puedes compartir? Sí, con mucho gusto. El Consejo Nacional de Laicos está ofreciendo un diplomado en doctrina social, diplomado de 80 horas, también virtual. No es que el Consejo abra una aula y inscríbanse, sino más bien es a un grupo ya que esté organizado y que lo solicite, ¿no? Es por dos horas diarias, una semana, se descansa otra semana y así nos vamos hasta que se van las 80 horas. Sí ha sido un diplomado pues interesante. El primero de ellos tiene que ver con los fundamentos de la doctrina social, pues el ABC de las principales enseñanzas. Un tercer tema muy importante es el discernimiento evangélico, que es como la clave para bajar a la realidad, lo que parece teoría. Y un último tiene que ver precisamente con preguntarnos si la cultura actual nos da oportunidades para la doctrina social o no. Y hay muchas oportunidades, pero hay que cambiar el método de lectura de la realidad. Entonces, este último módulo pues es como muy novedoso, en el sentido que es más bien un análisis cultural en clave de oportunidad para la evangelización. Y bueno, es algo un poco semejante a la maestría que ya ha comentado Sara. Pero este es un diplomado que ofrece el Consejo Nacional de Laicos. Ya le mandé a Tomás 2 referencias de 2 videos que les sugiero los puedan ver. Reitero, ahí no van a hablar del Evangelio, por eso yo hablé en la primera parte de una manera más amplia, sino ahí son estas expresiones que les digo de filósofos o de sociólogos ateos que ponen en alerta sobre el individualismo que estamos viviendo y el caos al que nos está llevando, ¿no?
en unos libros muy serios. Los videos son muy didácticos, entonces creo que les pueden ayudar y servir si alguien quiere profundizar particularmente en este tema. Y agradecerles mucho la invitación y su atención. Espero haber estado a la altura de las circunstancias y haberles proporcionado algo útil. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias. Muy interesante el tema. Y gracias por tu generosidad. Esa es una de las obras de misericordia, ¿no? Enseñar al que no sabe, ciertamente. Entonces te agradecemos mucho. Y ya ver qué otro día nos hablas también del carisma salesiano, ¿no? Bien interesante y de Pues cuando quieren, con mucho gusto. ¿Sigues integrado ahí con los salesianos? Sí, ahorita estoy trabajando precisamente en la Universidad Salesiana aquí en México. Eres querido de manera especial ya sabes por quién. A ver, dime. Bueno, cuando gusten, La ya saben, jefa por María Auxiliadora, ¿no? la hora de los cristianos ruega por nosotros. Amén. Cuando gusten también podemos hablar de esto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, buenas noches. Agradecemos a todos los que están aquí en la sala de Zoom. A Tomás, también a Vianey, siempre nos está ayudando con las cuestiones técnicas, y a Sara, ¿no? Gracias y buenas noches. Nos vemos en 2 semanas, primero Dios. Gracias y gracias al expositor. Felicidades. Gracias, Tel. Gracias. Hasta luego.